Estudio Bíblico Maná. El Ministerio de Enseñanza de Israel Casa Integral. En este estudio exhaustivo del libro de Romanos, desde una perspectiva toraica. Enseñado por la pastora Pili Alfaro. 36 mensajes del libro de Romanos. Nuestra pastora Pili Alfaro nos guiará por el contexto hebreo desde la carta de Keilah, congregación que está en Roma. Iremos paso a paso, entendiendo los pasajes más ignorados de la carta, tales como: ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Papel y lápiz y un espíritu enseñable, porque el que no lee y escribe, se le olvida. Con ustedes, la pastora Pili Alfaro. Bueno, amados, entonces vamos a abrir nuestras cartillas, vamos a mirar allí en la gracia y vamos a mirar la parte número 13. Parte número 13, mientras usted abre su cartilla, su PDF, allí donde esté en la parte número 13, vamos a recordar el versículo de esta serie del libro de los Romanos. Y el versículo de Romanos 3:31, ¿qué dice? Amén. Y para los que no escucharon allí en YouTube, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén, amén, amados. Vamos entonces a empezar con este hermoso libro, con esta parte número 13 de este libro. Vamos en el capítulo 5, desde el versículo 12 empezamos el día de hoy. Entonces, el libro de Romanos, todo el libro que se escribió de los Romanos, cuando miramos todos los capítulos y los ponemos como en una balanza o en un análisis teológico, encontramos que se divide en 5 partes el libro de los Romanos. Habla primero del pecado, luego habla de la salvación, luego habla de la santificación, luego de la soberanía y por último habla del servicio. Y en esas 5 palabras se divide todo el libro de Romanos. De las que acabo de decir, ¿de cuáles ya hemos hablado? ¿Alguno recuerda? ¿No? Hemos hablado de las 2 primeras palabras. Ya hablamos del pecado, que todo el mundo hemos sido pecadores y todos deberíamos de ir a la condenación, pero también ya hablamos de la salvación, que es por gracia, por medio de Yeshua, nuestro Mesías, y estamos allí en esta segunda palabra, en la salvación. Entonces, no hay otro pasaje del Nuevo Testamento o Brit Hadasha que no haya como más discusión entre muchos de los estudiadores del libro de Romanos que en esta que vamos a ver el día de hoy. Vamos a mirar por qué, precisamente por esas preguntas que ustedes tienen allí como unos signos de interrogación en las líneas, ¿verdad? Pues vamos a mirar allí las preguntas. Estas son las preguntas que se hace no solo usted, que nos hemos hecho todos en algún momento de la vida. ¿Por qué hay maldad en el mundo? Usted puede ir copiando porque todas esas son las que van allí. ¿Por qué muere la gente? ¿Por qué hay pecado en el mundo? ¿Por qué no cambia nunca la naturaleza humana? Profundas. Y la última dice, ¿qué pasa con la gente que nunca han oído del evangelio o de las nuevas buenas, de las buenas nuevas o de las buenas noticias? ¿Qué pasa con esa gente? ¿No nos hemos preguntado esto alguna vez? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, mientras tanto, yo creo que ya lo apuntaron, porque hay maldad en el mundo, porque muere la gente, porque hay pecado en el mundo, porque no cambia nunca la naturaleza humana. ¿Y qué pasa con los bebés cuando mueren? Esa él no lo había dicho y es súper importante. ¿Qué pasa con los bebés cuando mueren? ¿Qué pasa con la gente que nunca ha oído el evangelio o las buenas noticias? Vamos a mirar entonces.
Ahí está el primer punto, y justo ahí abajo dice 1. Usted va a poner, ¿cómo llegamos a este lío? No es una pregunta siquiera, porque mire que no tiene signos de interrogación, sino de exclamación. ¿Cómo llegamos a este lío? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que estamos acá? ¡Wow! Quedamos como, uy, ¿qué pasó aquí? Y comenzamos a leer el versículo 12. Vamos todos a Romanos capítulo 5, versículo 12, y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso es lo que dice el versículo 12. Luego aparece allí un puntico, ¿por qué hay maldad en el mundo? Y usted va a escribir, el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, por causa de su desobediencia. Por eso ya hay pecado en el mundo, porque entró por medio de la raza humana. Y usted y yo somos humanos y precisamente por eso venimos a tener también esa naturaleza pecaminosa. La única cosa prohibida que tenía Adán en el huerto del Edén era un árbol. Era uno solo. El resto estaban libres para que él escogiera, pero él quería el árbol prohibido, porque muchas veces gusta lo que no nos debe gustar, porque a veces gusta lo prohibido, ¿verdad que sí? Siempre estamos queriendo empujar los límites. Por ejemplo, en el colegio a las niñas que nos decían, la falda tiene que ser hasta la rodilla. Y entonces la niña le decía al profesor, profesor, pero es que la rodilla termina acá, entonces aquí en la rodilla sí se puede. Siempre estamos tratando de empujar el límite de hasta dónde sí puedo, hasta dónde me da, hasta dónde es fácil. Y a esa es la naturaleza que nosotros tenemos, esa es la naturaleza. Aquí va a encontrar usted también allí en la cartilla una pregunta, ¿por qué muere la gente? Y usted va a poner allí, y por el pecado, la muerte. La gente muere porque como entró el pecado, entonces el pecado dio como consecuencia la muerte. Si no hubiera entrado el pecado, no moriríamos. Y miren esto que dice allí el título que usted va a encontrar. Hay dos gemelos diabólicos, el pecado y la muerte. Están juntos. Ellos no son separados, ellos parecen siameses. Donde hay pecado, hay muerte. Generalmente el pecado lleva a la muerte. La Torá, la Biblia, las Escrituras habla de 3 clases de muerte y esas son las clases de muerte que vamos a ver el día de hoy. Usted va a seguir allí, usted va a encontrar un 1, la muerte física. Esta es universal, o sea que nos pasa a todos. Todo el mundo vamos a morir físicamente hablando. Algún día yo voy a morir, algún día todos los que estamos aquí vamos a ir a descansar. Todos vamos a morir, todos. Entonces puede poner allí que la muerte física es universal y que todos, absolutamente todos morimos. Adonai no creó este mundo para muerte, Adonai lo creó para vida. Adonai creó al hombre para vivir toda la vida. Inclusive Adán, Matusalén y cada uno de ellos vivió hasta 900, 800 años. Adonai había creado al ser humano para vivir por siempre. Y yo creo que aquí voy a agarrar el tablero un momento. Yo sé que no había advertido, pero apenas se me vino a la cabeza, disculpen a los de media, a los de cámaras. No va a ser mucho. Mucho. Miremos esto. Adonai. ¿Alguien sabe qué significa Elohim? Ustedes sabían que Elohim es plural, a veces lo traducen como dioses, porque los atributos de Adonai son muchos, porque aunque Adonai es uno, Él tiene múltiples atributos, Él tiene todos los atributos. Recordemos que Él fue la peña de Oreb, recordemos que Él estuvo en ese madero que se echó en las aguas de Mara que se pusieron dulces, recordemos tantas cosas que está Yeshua tipificado en la Biblia. Resulta que nuestro Adonai es uno,
pero Él es grande, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él tiene todo el poder, ¿verdad que sí? Él lo llena todo. Está en la Torá, los mares caben en el hueco de su mano, todo está allí. Pero Él, en Génesis 1:1, en Bereshit 1:1, Él dijo que Él dio el reshit, ¿verdad? Que Él dio esa primicia, que Él se dio a sí mismo. Y en Génesis 1:1 encontramos que la imagen visible Él sacó su imagen visible. Por eso en la encontramos que Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. Recordemos que también está en la Torá, también está que todas las cosas fueron hechas por Él, en Él, por Él y para Él. O sea, la parte material. ¿Qué dice la Torá? Que Adonai nadie nunca lo ha visto, pero su parte visible estuvo aquí caminando entre nosotros y entonces pudimos ver la gloria del Padre en el unigénito Hijo. No son dos, no es que este es uno y este es otro. Ayer pusimos un ejemplo, el pastor Camilo puso un ejemplo a todos los que fuimos a la casa de los hermanos Salamanca. No es que yo camino y mi sombra es una cristal y yo soy otra cristal. No, es la misma. No es que yo soy hija de Luis y Ángela, yo soy esposa y pronto seré madre. No son tres cristal distintas, es una misma cristal. Una parte de Adonai Él la expuso para poder crear el mundo. Esta parte por medio de la cual es materia, lo que podemos ver nosotros, lo que es físico, por medio de esa materia que nosotros podemos ver, se hizo todo lo que hay y lo que existe. En Él, por medio de Él y para Él. Lo que pasa es que nosotros no podemos ver toda la gloria, el resto de la gloria de Él, porque es invisible a nuestros ojos. Ejemplo, aquí hay unas moléculas de oxígeno, yo lo creo, pero no las puedo ver. Pero hay unas moléculas que sí puedo ver, otra clase de moléculas, gracias. Las moléculas con las que se han generado la madera, con las que está el metal, y conocemos que hay átomos de diferentes clases. Solamente hay una parte de Adonai, una en la que podemos ver, pero toda la plenitud de la deidad se podía encontrar en esa parte visible, de Adonai. Entonces, Adonai dice que Él creó el mundo para gloria y honra de su nombre. Él lo creó para Él, Él creó todo un planeta Tierra para Él. ¿Ustedes creen que Él creando algo para Él lo va a crear para que muera un día después, 2 días después? Que Él creó algo y ya después, ¡ay!, se murió. Él es eterno, Él tiene vida eterna, Él no muere. Él no tiene ni principio ni fin. Y lo creado por medio de su imagen, por medio de su materia, Él lo hizo y lo creó también sin principio y sin fin. Pero llegó el pecado. Y entonces el ser humano murió. Y murió de 3 formas, y justamente ese es el punto en el que estamos. Ahora hay muerte física, pero también hay muerte eterna. Miremosla allí para que puedan tomar nota, que es la número 2. Muerte mucho más seria que la muerte física. Es el resultado mayor del pecado. Esta ya no es una muerte física, sino que aunque yo estoy viva, puedo estar muerta en espíritu. Esa es la muerte espiritual. Es cuando la persona está vacía, no le encuentra sentido a la vida, está por todo lo molesta, todo se pone iracundo. En algún momento todos estuvimos allí y todos sabemos qué significa esa muerte espiritual. Ese es el punto número 2. Cuando Adán pecó, algo murió dentro de Adán. Recordemos que él vivía feliz, con un matrimonio perfecto, en un mundo creado perfecto, pero de un momento a otro, por ese pecado y por medio del pecado en el que él entró, entonces él murió físicamente. Vamos a leer Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 4.
Vamos todos a buscar Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, y Él, ¿quién? Yeshua. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, que ese espíritu de muerte, esa muerte espiritual, esa muerte eterna número 2 de la que estamos hablando, todavía opera. ¿En quién opera? En los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Adonai, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Yeshua, porque por gracia somos salvos. Amén. Entonces nosotros sí tenemos vida, tenemos esa vida, pero los que están aquí, dice, los que siguen en delitos y en pecados, también tienen esa muerte, o sea que será doble muerte, cuando muera físicamente y la muerte actual. Y hay una tercera muerte, que es la muerte eterna. Una cosa es morir por el pecado, pero otra cosa es usted morirse en pecado. O sea que usted cuando muera va a morir de un todo y por todo. Nunca más va a volver a tener vida, ni aquí ni en el otro, ni en la vida venidera. Vamos a poner el punto número 3 allí, la muerte eterna. Cuando muere físicamente, estando muerto espiritualmente, cuando dejamos este mundo. Cuando nosotros muramos solo hay dos caminos, o entramos a la vida eterna o entramos a la muerte eterna. Y nos debemos preguntar, ¿en cuál nosotros vamos a entrar? 1, 2, ahora sí. Perfecto, gracias. Disculpen por el tiempo. Entonces, Romanos 5:12, otra vez volvamos a Romanos donde estamos. Es más, pónganle a Romanos en este momento la cintica de la Torah porque ahí vamos a volver. Si nos desviamos, volvemos a Romanos. Entonces, Romanos 5:12, volvamos a leerlo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Entonces allí usted va a ver que hay un punto número 1. Hay un pecado universal. Ponga allí, hay pecado universal, porque Adán es el padre de todos nosotros. Por medio de Adán, que fue el ser creado, pues todos surgimos de allí. Por lo tanto, todos en este momento somos hijos o llegamos a ser hijos de ese pecado universal. Y el punto número 2, también hay muerte universal. Está el pecado que nos acompañó a todos, y cuando Adán pecó, pues esa muerte también nos acompañó a todos. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Yo le pregunto, ¿será que existe algún ser humano en este planeta que nunca haya pecado? Yeshua. Pero de resto, sacando a Yeshua, ¿algún otro ser humano puede decir yo nunca he pecado? Porque como dijo Yeshua, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿cierto? Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Cuándo un manzano llega a ser un manzano? ¿Cuando da el primer fruto de la manzana o desde que fue plantado y empezó a crecer? Desde pequeñito es un manzano. ¿Cuándo un elefante se vuelve elefante? ¿Cuando da a luz otro elefante o desde que nació? Desde que nació es un elefante, ¿cierto? Igualmente pasa con nosotros los humanos. Uno dice, pero es que los niños no pecan. Pero es que un niño, ¿qué daño ha hecho? Pero es que un niño, ¿cómo va a ser así? Pero resulta que es que todos nacimos con esa naturaleza de pecado. Es un pecado universal. Y para la muestra un botón, como dicen en mi país, ¿hace cuántos años estamos firmando contratos de paz
nunca más va a haber guerra, este siglo XXI sin ni una sola guerra porque ya estamos súper actualizados, somos el siglo XXI, o sea, ya imposible. ¿Y cuántas guerras estamos todavía? El ser humano nunca va a dejar de hacer guerras por estudiado que esté, por PhD, maestrías y doctorados que tenga. El ser humano de por sí, dentro de nosotros, había algo que siempre ha traído esa muerte, ese pecado, porque es la naturaleza humana que heredamos desde Adán, cuando Adán cayó en pecado. Entonces, ¿será que es justo que una persona, por ejemplo, que yo sufra las consecuencias de Adán? Vamos a mirarlo más adelante, porque ya sabemos que por condenar al mundo entero, Adonai, por condenar el pecado en Adán, tendría que condenar al mundo entero. Adonai pudo salvar a todo el mundo por un hombre, por medio de Yeshua. No importa si el pecado entró por medio de un hombre, porque si me pesan a mí en la balanza, yo también hago parte de esos pecadores. Porque si me pesan a mí en la balanza, yo también soy pecadora y no me salvo. No me salvo por nada del mundo, pero así como lastimosamente entró el pecado por un hombre, Adonai es justo y ha sido bueno e hizo que un hombre, que él mismo se personificara en carne, habitara entre nosotros e hizo su sacrificio perfecto para que por medio de uno también entrara la vida a cada uno de nosotros. Por medio de un hombre ha entrado la vida. Entonces, miremos aquí, ustedes van a ver que hay unas líneas que hay que llenar. ¿Qué de los que nunca han oído de la Biblia o de Yeshua HaMashiach? ¿Qué pasa de aquellos que no saben las leyes de la Torá, por ejemplo? ¿Resucitarán o van a ir al infierno? ¿Qué pasa con esos? ¿Qué creemos que pasan? Allí dice, pregunta, vuelve y la repite. ¿Qué pasa con la gente que nunca han oído de la Biblia o la muerte y resurrección de Yeshua HaMashiach? Hay gente que de pronto, por ejemplo, vive en un lugar, la gente de raíces indígenas donde no conocemos su idioma, no hemos podido llevarle el evangelio y todavía hay muchos, pero muchísimas. ¿Qué pasaría entonces con ellos? Vamos a verlo. Ya notaron, me imagino que allí las palabras oído, Biblia y la muerte o resurrección. Permítanme en un momento, por favor, porque allí quedó en el proyector. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 5 desde el versículo 12 al 14. Yo creo que ese 12 lo hemos leído 1000 veces y vamos a volverlo a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces yo les pregunto, sabemos que la ley fue escrita como tal en el monte Sinaí por medio de Moisés, fue entregada al pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces la gente que no sabía los mandamientos, que no sabía qué cumplir y qué no cumplir, ¿qué pasa con esa gente? Por sus acciones. Vamos a verlo más adelante. Quién más tiene otra pensamiento? Si la ley escrita como tal llegó a las manos de Moisés en el monte Sinaí, ¿qué pasará con la gente de antes? De antes de Moisés. No había ley, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Vamos ahí, o sea que no se les inculpa, ahí vamos. No obstante, reinó la muerte, aunque no se les inculpaba de pecado, pero aún así reinó la muerte. ¿Por qué? Desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán,
el cual es figura del que había de venir, aún así reinó la muerte. ¿Por qué? Recordemos, por ejemplo, algo. Si la ley no estaba escrita, ¿cómo sabía Noé cuáles eran los animales puros y cuáles eran los impuros para entrar 7 y para entrar 1? Pero la ley fue dada después, físicamente. Pero desde Adán, y eso lo hemos visto varias veces con los pastores Alfaro, desde el jardín del Edén, el Eterno ya le había dado mandatos a los hombres. Pero, ¿y entonces qué pasa con esa gente? Vamos a mirar todos Primera de Pedro 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque uno diría, no, pues es injusto, porque de todos modos ellos no tenían las leyes escritas. ¿Qué pasará con aquel que no alcanzó a que le llegara pues la historia, verdad? Aquel que no le llegara el consejo que Adonai le dio a los hombres. ¿Qué pasaría con ellos? Que siempre traemos en la mente el hecho de que Adonai es injusto. Pero vamos a mirar algo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice así: porque también Yeshua padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Adonai, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Adonai en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué pasó cuando Yeshua murió? Durante esos 3 días y 3 noches que él estuvo muerto, ¿qué hizo él? ¿Se quedó ahí durmiendo el cuerpo de él o qué? Él, él fue, dice la Torá, hasta lo profundo de la tierra. En algunas versiones dice que fue hasta lo profundo de la tierra y le predicó a las almas que ya habían sido muertas y que inclusive estaban condenadas. Aún ellos tuvieron la oportunidad de Yeshua que nosotros estamos teniendo. Adonai no es injusto. Aún los que estaban atrás, que no habían conocido la ley, aún aquellos que no habían podido leerla físicamente, aún los que estuvieron antes de Yeshua, porque uno dice, sí, bravo, Yeshua, amén, muy rico por nosotros. Uy, sí. ¿Y los de antes qué? Ay, entonces Adonai va a ser injusto con ellos porque entonces los condenó. No, Yeshua se le presentó a los que ya habían muerto. En esos 3 días y 3 noches que él estuvo sepultado, él estaba predicándole a los espíritus encarcelados. Está en la Torá. Entonces, nuestro Adonai no es injusto, no lo es. No es lo que hacemos, como dijo la hermana Adriana, sino lo que somos. No es lo que hacemos, sino lo que somos. Adonai dijo, yo sé que ellos no tenían una ley escrita, pero Él no va a mirar lo que ellos hacían porque no tenían ley o porque tenían. Adonai lo que va a ir a pesar y a sopesar es lo que ellos eran como seres humanos. Y nos cuenta la Torá que en las épocas de Noé la maldad era horrible y estaban haciendo cosas horribles e impresionantes. Así que Adonai, de todos modos, él fue y les dio la oportunidad también y les predicó. Pero él también va a sopesar lo que somos como seres humanos, no lo que hacemos. Recordemos, no es por obras para que nadie se gloríe, es lo que somos como seres, la obediencia que tenemos, la naturaleza que tenemos. Él vino, Yeshua vino para cambiar nuestra naturaleza. Entonces, ¿mueren los niños? Sí, nosotros sabemos que hay niños que mueren. Inclusive antes de nacer están muriendo ahora, ¿verdad? Tanto que ayer tuvimos una vigilia por la vida, no sé si algunos pudieron verla, muy bonita. Vigilias que hay que hacer, pero con urgencia, ¿verdad? Los niños mueren y quizás algunos nunca tuvieron la oportunidad de pecar, los que están de 8 meses en un embarazo y se genera un aborto. ¿Qué oportunidad tuvieron de pecar? Murió. Entonces, ¿qué pasa con ese niño? Pero vamos a mirar en el Salmo 116, versículo 6, para que miremos qué pasa con esos niños. Salmos 116, versículo 6.
Dice, Adonai guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. En otras versiones dice que Adonai guarda de la muerte a los sencillos, o sea, a los que no tienen el conocimiento. Adonai no es injusto. Adonai no le va a cobrar por pecado a una persona que no hizo pecado. Adonai guarda aún a los sencillos, a esos niños que en algún momento murieron sin conocer realmente la diferencia, como decía en Nínive, la diferencia entre la derecha y la izquierda. Exactamente fue por eso que Adonai no destruyó Nínive. Si miremos el libro de Jonás, Jonás se enojó, ¿por qué no destruiste Nínive? Y él le dijo, no, allí hay, creo que eran 1500 que dijo, 1500 que no saben diferenciar entre su derecha y su izquierda, por los niños. Y porque ellos se quebrantaron de corazón, se arrepintieron, Adonai le dio otra oportunidad a Nínive. Fue por ellos. Entonces Adonai no es injusto. Estamos mirando de nuevo que Adonai no es injusto. Allí las cartillas, estamos hablando aquí del pecado original. Miren esto, San Agustín, todos sabemos y hemos escuchado en el colegio o en alguna parte de San Agustín, era un teólogo católico, pero una de las cosas que enseñaba no está en la Torá. ¿Qué enseñaba San Agustín? Él decía que el bautismo de los niños quitaba el pecado original. Entonces el niño nace, yo lo bautizo y ya le quité el pecado original. Eso no está en la Torá, eso no está en la Biblia, eso no está en las Escrituras. Por eso nosotros no apoyamos esta parte. Recordemos, ahí está, la tevilá o el bautismo o la inmersión, como cada uno de nosotros lo conozcamos, no nos salva. El único que salva, ¿quién es? Las obras salvan, la tevilá salva, pero si Yeshua me salvó, ¿será que yo voy a ser obediente o desobediente? Si somos desobedientes, seguimos pecando. Entonces, una de las muestras de que yo soy salva es que comienzo a obedecer. Y si en la Torah dice que yo debo recibir el bautismo en el nombre de Yeshua, yo lo recibo, ¿verdad? La inmersión, el tevilá, es un acto de obediencia. Miremos allí, vuelve a escribir los primeros 6 versículos. En esa línea que está allí, usted pondrá los primeros 6 versículos, desde el versículo 12 al versículo 17, son contrastes entre Adán y Yeshua. Y los últimos 4 versículos, recordemos que estamos hablando del capítulo número 5, son comparaciones, comparando a Adán con Yeshua. Entonces usted allí puede tomar nota mientras vamos leyendo. Desde el capítulo 12, el versículo 12 ya lo hemos leído varias veces hoy, ¿verdad? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ya sabemos qué pasó a los que no conocieron la ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, miremos esa palabra, el don, no fue como la transgresión. El don fue lo que Yeshua entregó, su muerte, aunque no la merecíamos, ese regalo que Él nos dio, esa gracia, esa misericordia, es el don. El don no fue como la transgresión, porque si fuera como la transgresión, donde murieron muchos y abundó la muerte, en el don de Adonai, que es Yeshua, abunda ahora la vida, ¿verdad? Y el don de Adonai por la gracia de un hombre es Yeshua. Entonces ya tomaron esta nota, pero ustedes van a volver a encontrar más abajo que dice, se debe dividir este pasaje en 2 partes. ¿Cuál pasaje? El pasaje del día de hoy que estamos mirando. Romanos capítulo 5, desde el versículo 12 al 17, está hablando de un contraste. El contraste de lo que Adán hizo y lo que Yeshua hizo. Y luego desde el versículo 18 hasta el 21 hablamos de las comparaciones que hay entre Adán y entre Yeshua. Entonces miremos el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, o sea, la transgresión de
de Adán. Así como por la transgresión de uno, o sea, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno. ¿Cuál es ese uno? Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Y vamos a comenzar a ver las comparaciones que hay allí. Estamos en la sección de la salvación. Ya sabemos que Romanos se divide en 5 partes, de pronto para los que no habían todavía entrado a la programación o los que no habían llegado. Romanos se divide en 5 partes, ya vimos las 2 primeras, pecado y salvación, y todavía estamos viendo ahora la salvación. En todo el capítulo 5 nosotros hemos visto la salvación. Y esa salvación la encontramos. Miren en Romanos capítulo 5, en el versículo 1 dice que somos justificados por medio de Yeshua. En el versículo 6, porque Yeshua murió por los impíos. En el versículo 8, ¿qué dice? Yeshua murió por nosotros. En el versículo 9, ¿qué dice? Justificados fuimos en su sangre. En el versículo 10, fuimos reconciliados con Adonai por su muerte. Y en el versículo número 11, ¿qué dice? Hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Por medio de quién? Por medio de Yeshua nosotros hemos recibido todo lo que acabamos de ver en estos versículos. Justificación, vida, perdón, todo lo hemos encontrado por medio de Yeshua. Aunque hubo un inconveniente con Adán, aunque nosotros cargamos con la naturaleza pecaminosa de Adán, esta carnalidad, aún así nosotros tenemos salvación, nosotros tenemos vida, tenemos oportunidad. Difícil es cuando alguien no tiene oportunidad. Pero nosotros sí tenemos oportunidad de vida. Por medio de Yeshua HaMashiach, nosotros tenemos la oportunidad de vida. Así que, ¿cómo es posible que la muerte de Yeshua, quien murió en Jerusalén hace unos siglos, esa muerte pueda salvarme a mí ahora que estoy en pleno siglo XXI? ¿Cómo es posible que la muerte de uno pueda salvar a los 7 billones de humanos que hay en este momento aquí en el planeta Tierra? ¿Cómo es posible que lo que hizo un hombre pudiera afectar a toda la raza humana? Así como Adán afectó a toda la raza humana para mal, nosotros ahora somos afectados para bien también por medio de un solo hombre que fue Yeshua HaMashiach. Usted va a encontrar allí en su libreta esta tabla. ¿Sí la tienen allí? Vamos entonces a mirar cómo la llenamos. Miremos aquí. En el versículo 15 se está hablando de un evento, la desobediencia y la tentación de Adán. Recordemos que ahora estamos en las comparaciones. La comparación entre Adán y entre Yeshua. ¿Por qué Adonai se toma el tiempo de decir la muerte entró por el uno, pero la vida por el otro? Pero así como Adán nos heredó el pecado, Yeshua nos hereda salvación y vida eterna. ¿Por qué se toma la tarea de hacer una comparación entre 2 hombres, entre Yeshua y entre Adán? Miremos por qué. Por medio de Adán entró la desobediencia, entró la tentación, entró el pecado. ¿Y Yeshua qué hizo por esa parte? Yeshua, por lo que hizo Adán, él simplemente murió. Pero no dice simplemente. Pero ¿quién fue el que murió en esa cruz? Pero Yeshua era solamente hombre o también era 100% divino. 100% divino, no pecó, nunca cometió pecado. Él se hizo carne, se manifestó en carne y habitó entre nosotros. El versículo 16 dice, ¿cuál fue el resultado de los 2 hechos? El uno desobedece, el otro muere. Como resultado del que desobedece, hay un pecado, hay un juicio, hay una condenación, pero ahora como resultado de la muerte de Yeshua hay justificación por medio de nuestro Mesías. En el versículo 17 hay un efecto. Por el hecho de que desobedeció a Adán, por el hecho de que ahora cargamos juicio por Adán, reinó la muerte. Pero gracias a Yeshua, por medio de su muerte,
podemos reinar en vida porque Yeshua trajo la vida a nosotros. Y por último, la razón es sencilla. Adán pecó, pero Yeshua obedeció. ¿Qué dice Yeshua? ¿Que Yeshua se pasó por alto la ley? ¿Será que Yeshua transgredió? Él no dijo, yo no vine a abrogar la ley ni los profetas. Por el contrario, vine a darle pleno cumplimiento. Yeshua nunca, jamás abolió o estuvo en contra. ¿Necesita la tabla? Nunca jamás abolió o estuvo en contra de cualquier mandamiento que se haya hecho. Por ejemplo, mientras está allí la tabla, yo les quiero mostrar a ustedes algo que es muy importante. Ustedes recuerdan la ley del talión. ¿Saben cuál es la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua de esa ley? Cuando Yeshua estuvo en el Sermón del Monte, como lo conocemos, ¿qué fue lo que Yeshua hizo por medio de esa ley? La quitó. Bueno, eso es lo que creemos mucho, que la quitó. Y entonces uno dice, entonces Yeshua se vino a abolir la ley, a abolirla, porque si la quitó, la abolió. Pero si esas mismas leyes las había dado Adonai, no las había dado el hombre. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? En la Biblia, Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, no sé si alguno la tenga, pero usted puede creer que una Biblia que es generalmente católica está la respuesta exacta de lo que pasó. Resulta que cuando en las épocas antiguas, voy a volver a agarrar el tablero, en las épocas antiguas había una ley en aquella época, esa sí era de hombres, en la que en todos los pueblos, no solamente en Israel, sino todos los pueblos que existían en esa época, si alguien mataba a otra persona, el familiar de la persona fallecida podía ir y hacer venganza. Era la ley del momento entre los pueblos del Medio Oriente del momento. Si alguien va y mata a mi familiar, yo puedo ir y hacer venganza. O si alguien va y le hace algo a mi familiar, ¿quién era el vengador del familiar? Su hermano, su primo, el familiar era el vengador. Resulta que estaban vengando tanto a tal forma que, por ejemplo, si alguien iba, voy a poner un ejemplo cualquiera, siempre ponemos a Luis Eduardo porque él es el que está de frente. Si yo voy y yo golpeé a Luis Eduardo, el familiar de él podría venir a vengarme, pero en vez de vengarme a la misma medida, en la época se estaban sobrepasando de la venganza y en vez de venir y digamos golpearme de la misma forma, lo que hacía era que me mataba. Entonces Adonai, en vez de estar diciendo hagan algo malo, por el contrario está frenando una maldad que había en la época. Él les está diciendo, no, ¿cómo así que ustedes se están vengando y se están matando unos a otros? No, máximo sea ojo por ojo, máximo sea diente por diente, pero no es posible que si alguien va y te hace un daño y te tira un diente, tú vas y lo matas. ¿Dónde está la justificación ahí? Cuando Yeshua viene, Yeshua les está diciendo, se les dijo que ojo por ojo y diente por diente, o sea, sí, sean livianos en la venganza, no sean duros en la venganza. Y él les dice, y yo inclusive les digo más. ¿Sabes qué? Le dijo, yo inclusive te digo más, no le tires el diente, ora por él. Yo inclusive te subo más la vara, no le cortes la oreja, perdónalo y ora por tus enemigos. Al que da una milla, ¿qué decía? También mande la otra. Al que se le pide la capa, también entregue entonces el vestido. Lo que Yeshua no estaba diciendo era, ahora yo abolo la ley anterior. Él lo que le está diciendo es, yo te quiero subir la vara. Porque Yeshua vino a poner paz en la tierra y a darnos ejemplo de cómo vivir.
Pero entonces esa ley que había antes, no sé si quedó clara con respecto a lo que estaba pasando en el antiguo Medio Oriente en esa época. Y es muy mal entendido ese pecado, muy mal entendido esa corrección que hizo Yeshua. Pensamos que es que él estaba aboliendo la ley. Él nunca jamás abolió la ley. Entonces, el resultado del don de Yeshua, del regalo de Yeshua, es justificación. En el versículo 16 de este mismo capítulo 5 de Romanos dice, muchas transgresiones, habían muchas transgresiones, pero Yeshua pagó por todas las transgresiones, no por cierto tipo de transgresiones, no por ciertas transgresiones, sino por todas las transgresiones Él pagó. Leamos el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Yeshua, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y el versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, como por Adán nosotros fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de Yeshua muchos seremos constituidos justos. Ustedes van a ver que abajo hay un párrafo que está como subrayado. Ya estamos, que es finalizando ya el capítulo. Dice, la palabra que falta ahí es Yeshua. La primera comparación está en el versículo 18. Los dos cometieron un solo hecho. Adán cometió uno solo. Él pecó una vez y con ese solo hecho que él pecó, entró el pecado en el mundo. Pero Yeshua también generó un solo hecho. Él murió una sola vez y para siempre. Y con esa muerte y resurrección, Él nos limpia de todo pecado y nos trajo vida. Un solo hecho. Adán cometió un solo hecho y Yeshua también cometió un solo hecho. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino la justicia a todos los seres humanos. Y por último allí dice, ¿qué es el universalismo? Escriba allí, cuando pasa algo a todo el mundo a la vez y en el mismo momento. Todo el mundo es pecador a causa de Adán, eso fue algo universal, pero también todo el mundo fue salvo a causa de Yeshua. Miremos qué está en mayúsculas ahí. ¿Qué puse en mayúsculas de la letra café? Fue pasado. Yeshua hizo ese sacrificio y se entregó como prenda de, ¿cómo era? Prenda de fianza. Prenda, cuando uno va y entrega algo en un lugar para que le den plata por eso, fiado, como una prenda de garantía. Gracias. Entonces, Yeshua desde el principio fue la prenda de garantía de la salvación del mundo. Por lo tanto, todos a causa de Yeshua pecamos, de Adán pecamos, perdón, pero por Yeshua desde un principio nosotros ya teníamos vida. Entonces, hay algo muy importante, no me quiere poner en cámara. Hay algo muy importante y esa es la parte final. Hay dos gemelos. ¿Cuáles eran los dos gemelos de los que habíamos hablado? Muerte y pecado. Pero cuando vemos los dos gemelos de la muerte y el pecado, tenemos que mirar a Yeshua y encontrar otros dos gemelos. Gracia y vida, ya los había visto. Gracia y vida, él ya sabía, él ya sabía. Gracia y vida, así como hay pecado y muerte por medio de Adán, nosotros ahora somos nuevas criaturas por medio de Yeshua y ahora tenemos gracia y tenemos vida. ¿Qué hizo Yeshua por nosotros, amados? Miremos aquí la última parte, ya el último renglón que había que llenar. El pecado está acompañado de la muerte, pero a la gracia siempre la acompaña la vida. Amén. Tenemos vida por medio de Yeshua HaMashiach. Nosotros tenemos vida.
Gloria a Adonai que nosotros tenemos vida. No sé si nosotros podemos captar que un niño, cuando nace, por ejemplo, un bebé, los padres que han tenido hijos acá, ¿será que han visto, por ejemplo, que un bebecito y a veces es egoísta? A veces cuando empiezan a hablar, mienten. ¿Cómo es posible que un niño mienta? ¿Cómo es posible que un niño se compare? ¿Cómo es posible que no quiera compartir? ¿Cómo es posible que uno lo está mirando y él sabe que no hace nada, pero uno voltea y va y lo hace? Un niño que se supone que no tiene pecado. La naturaleza, exactamente, es que nosotros nacemos con la naturaleza. Es algo con lo que nacimos, pero Adonai fue tan bueno con nosotros que él mismo se puso a sí mismo como garantía a esa imagen que él sacó, a esa materia que él sacó por medio de la cual hizo el mundo entero. Él mismo se puso primero como una prenda de garantía para que luego, si llegaba a pasar algo con esa creación que él había hecho, él mismo se iba a entregar para otra vez darle vida a esa creación. Adonai no hizo solamente un plan A. Adonai también había hecho desde la creación misma el plan B. Adonai es bueno y es justo con nosotros. Ahora queda en nosotros el saber. Queremos, ¿qué gemelos quiero? ¿Quiero vivir con los gemelos del pecado y la muerte? ¿O quiero vivir con los gemelos de la gracia y la vida? ¿Será que yo día a día, cada día que pasa, será que yo estoy pecando y no estoy haciendo nada como por retenerme? ¿Será que cuando yo oro al Padre le pido, Padre, yo sé que es que estoy fallando en este punto? Padre, ayúdame a salir de ese punto, Adonai. Ayúdame a tener la gracia y la vida, porque la gracia el Padre la entregó, pero ¿quién la recibe? El que es obediente. Él murió universalmente, pero recordemos que cada uno de nosotros vamos a compadecer delante del trono, todos por individual. Y los libros que dice la Torá serán abiertos y allí está escrito cada una de las cosas que fueron y han de ser. Entonces, cada uno de nosotros vamos a ir allí delante de Él y vamos a responder, sí, Adonai, yo sé que tú te manifestaste en carne, moriste, pero a mí no quise obedecer. No hice lo que pude para estar contigo, en relación contigo, para poder obedecer. Yo reconocí que esta naturaleza que decía Pablo, cuando él quería salir adelante y quería santificarse cada día más, pero a veces había algo en su carne que lo frenaba. ¿El qué dijo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago. Pero más adelante dice, pero gracias a Yeshua, entonces ahora tengo confianza de que puedo ser una nueva criatura. Aquí todos y cada uno de nosotros podemos ser una nueva criatura. Y aquí cada uno de los otros, de los que están allá en las naciones también, si perseveramos día tras día en esta lucha, también como decía Pablo, como peleando, corriendo la carrera, entonces vamos a poder tener vida eterna. Vamos a poder delante del Padre encontrarlo a Él y no vamos a tener que tener miedo. Ayer hablamos en la casa de los hermanos Salamanca que muchos, cuando venga Yeshua como rey, van a decirle a las rocas, caigan sobre nosotros, no quiero verlo. Porque será tanto el pánico de llegar y ver a Yeshua venir como rey con todo el poder y el esplendor. Pero van a haber unos que no les va a dar miedo. Y a los que no les va a dar miedo son los que son verdaderamente salvos. Así que no nos dé miedo cuando Yeshua venga como rey. Que nos dé gozo de saber que yo hice tanto y perseveré, insistí. Por gracia soy salva, pero que yo en obediencia persistí tanto que voy a poder verlo y abrazarle y voy a poder glorificar su nombre. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a salir 15 minutos para el break para volver entonces para el Haftarah. Nuestro amado Padre, nuestro amado Rey, nuestro amado Adón. Gracias, Padre, por permitirnos el día de hoy saber
que aunque hay cosas que mi carne nació y que a veces no entiendo por qué reacciono de cierta forma, sé y puedo tener la tranquilidad de que tú te manifestaste en carne y habitaste en medio mío, me diste ejemplo de vida, tú pagaste la deuda por mí para que yo tenga gracia y tenga vida, Padre. Gracias porque puedo tener la tranquilidad de que no voy a vivir con esa naturaleza pecaminosa para siempre, sino que puedo desecharla y puedo ser libre y puedo vivir una vida santa en ti, oh Adonai. Ayúdanos, Padre, a que todo Israel, casa integral en las naciones, sea como esa novia sin mancha y sin arruga que tú quieres venir a encontrar. Que sea, Padre, ese pueblo que está feliz cuando tú vengas como rey y que venga feliz a recibirte, Padre. Ayúdanos, oh Adonai, a ser santos, como dice tu Torah, así como tú eres santo. Te lo pedimos, Padre, ayúdanos, porque como humanos a veces se nos dificulta, pero sabemos que tú tienes todo el poder y a ti sea toda la gloria. En los méritos de Yeshua HaMashiach oramos. Amén. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.